Bueno, vamos a comenzar con nuestro módulo número 5 y vamos a introducirnos en el mundo de Kapha, que es el doya que nos va a estar hablando de lo que sostiene, ¿sí? De la estructura. La traducción de Kapha es aquello que une las cosas, aquello que mantiene las cosas juntas. Así que este doya va a ser el responsable de la estabilidad, de la lubricación y la sustancia y el soporte físico. La mente CAFA es aquella que tiene mayor calma, mayor resistencia, así a nivel mental, emocional, y nos permite sentir profundamente, conectar con nosotros y con los demás, empatizar, ser pacientes, compasivos, ¿no? En Ayurveda nos habla de que, bueno, estar en contacto con el doya kapha nos habla bueno, de sentir mucha satisfacción y mucho cariño, ¿sí? Muchos beneficios de este doya cuando está equilibrado. La capacidad de kapha para amar y perdonar es lo que va a sustentar sus relaciones con amor y paciencia. Entonces, este doya suele unir, ¿sí? Nosotros en todos los ámbitos donde nos encontramos, si empiezan a observar, si empiezan a tomar nota, ¿sí? De ustedes mismos y después de sus entornos, van a ver que el universo siempre está tendiendo al equilibrio, siempre está tendiendo a la armonía. Entonces, generalmente, así como se compensan las cargas positivas y negativas, también se van compensando esto de los doyas, ¿no? Y vamos aprendiendo unos de los otros. Incluso si nosotros tenemos más de un doya o transitamos por distintos doyas a lo largo de nuestra vida, o de los ciclos dentro de un mismo año. Eh, bueno, van a ver cómo siempre de alguna forma, ¿no? Más allá de las tendencias, vamos a ir equilibrándonos con los ambientes que nos rodean. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros empezamos a conocernos y empezamos a conocer las necesidades de las distintas dimensiones que habitamos, de las distintas energías que nos, digamos, nos movilizan, nosotros sabiendo esto podemos hacer prácticas que nos equilibren siempre que nosotros nos vayamos de nuestro centro, ¿sí? Bueno, en este video vamos a hablar de las generalidades, ¿sí? De la estructura corporal de CAFA y sus características. Dentro de la estructura van a ver que CAFA es más corto, tiene una estatura promedio y suelen tener una estructura grande, ¿no? Abultada, con tendencia a retener peso y agua. La piel de CAFA suele ser gruesa, tienen una circulación un poco pobre, así que la piel puede estar húmeda, ¿sí? El apetito de los CAFA es constante, pero tienen metabolismo lento. Entonces, todo lo que es la eliminación en el cuerpo suele ser perezosa, ¿sí? Sufren generalmente de la humedad y el frío. Esto los inestabiliza bastante. Entonces, cuando hay climas húmedos o fríos, CAFA, cuando ya sabemos que estamos en este tipo de doya, vamos a cuidarnos, ¿no? De estos climas o considerar que pueden llegar a desequilibrarnos. Bueno, las cualidades CAFA tienen cualidades como esto de la pesadez, la lentitud, la untuosidad, la humedad, pero también son frescos, delicados, suaves, ¿sí? Dulces. Los individuos con doya kapha muestran estas cualidades de muchísimas formas, ¿sí? A veces tienden a ser empalagosos eh, y bueno, en su esencia van a estar buscando esto de unir, de enlazar. A nivel psicológico, los kapha son muy emocionales, ¿sí? Y tienen sentimientos estables y fuertes. Es decir, que nosotros cuando tenemos alguna relación CAFA, bueno, va a ser estable, ¿sí? Son confiables, son fieles, son cariñosos y tienen esto de la lealtad, la paciencia, la tolerancia, la dulzura. Son muy compasivos, ¿sí? Como tienen mucha tierra, también tienden a ser lentos,
pero esto los hace más confiables, más predecibles también, ¿sí? Porque suelen ser muy constantes, no muy estables en sus distintas dimensiones. Eh, Como tienen mucha tierra, CAFA está constituido de tierra y agua, y cuando la tierra sí, se desequilibra, sí, puede enlentecerlo mucho, por eso los CAFA se benefician muchísimo del deporte, del movimiento diario, ¿sí? Hay actividades que los CAFA, para mantenerse en equilibrio, necesitan hacer eh, todos los días, ¿sí? Y al conectarse con eso van a empezar a poder sacar lo mejor de este doya, lo mejor de este arquetipo. Bueno, suelen ser muy tolerantes, se toman su tiempo para pensar, para reaccionar, para decidir, para responder, y también por este motivo les cuesta mucho cambiar. A CAFA lo suele alterar bastante el cambio, los cambios en las rutinas, los cambios que pueden ocurrir entre ciclos, ¿no? De las estaciones del año, por ejemplo, o si ocurre alguna cuestión en sus entornos afectivos, ¿sí? Eh, bueno, detesta el cambio, CAFA, porque es muy conservador, ¿no? Entonces todo lo que lo saque del status quo, bueno, eso puede inestabilizarlo. Suelen enraizarse muy fácil, también generar apegos muy fácil y les cuesta muy difícil dejar ir, ¿sí? Cuando CAFA está en equilibrio, se expresa en tendencias hacia el amor, la calma y el perdón, pero cuando está en desequilibrio, se vuelve terco, obstinado, envidioso y sobre todo muy apegado y avaricioso. Tiende al sedentarismo, a la complacencia y a la depresión. Es como si se estancara, ¿no? Como que el agua y la tierra se estancaran. Entonces, todo lo que genere movimiento en este doya lo va a equilibrar, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo vamos a mantenernos en equilibrio si estamos dentro de este doya de la estabilidad, ¿no? Bueno, cuando hablan de la práctica, las prácticas del yoga, ¿no? Recuerden que la Ayurveda es una rama, es la medicina hindú, ¿sí? Y viene de la sabiduría ancestral de los Vedas, por eso el yoga es como una respuesta dentro de los tratamientos que nosotros podemos utilizar. Hemos visto en los módulos anteriores el tema de los mudras, que esto tiene que ver con el yoga o los cantos o los pranayamas, esto de regular la respiración, y también vimos un poco de alimentos, ¿no? Pero el yoga es muchísimo más amplio, es súper interesante y bueno, CAFA, cuando nosotros empezamos a incluir las herramientas del yoga, como son más emocionales, le sirve muchísimo el canto de mantras, las oraciones, los cultos espirituales y esto de que haya una rutina, un orden. Y si logramos convencer a los CAFA de que el movimiento les hace bien, mostrándoles esto, también se benefician del Hatha Yoga y de las distintas posturas que podemos utilizar desde la parte física, ¿no? Del yoga. Bueno, entonces decíamos que la estructura corporal tiene una estructura pesada, grande, hombros y caderas anchos y firmes, los cuerpos a la vista parecen bien proporcionados y las articulaciones bien lubricadas. eh, los dedos de manos y pies suelen ser cortos y cuadrados, ¿sí? Nosotros todo lo que es huesos cortos o estaturas más cortas, ¿sí? Tienen esta tendencia a sostener mejor, ¿sí? Y a ser más estables. Entonces, el formato del cuerpo va a tener que ver con estas características. El peso, bueno, si nosotros acá, Fa, lo hacemos tener un ejercicio físico regular, el peso se va a mantener estable, ¿sí? De hecho, tienen una muy buena contextura física y también una muy buena resistencia física. Eh, pero si CAFA deja de hacer ejercicio, puede aumentar muchísimo de peso muy rápido. Y suelen engordar en las partes inferiores del cuerpo. También van a adelgazar con dificultad. Y esto tiene que ver con que CAFA
esto de la conservación también lo tiene en la dimensión física. Entonces, eh, su cuerpo, ¿sí? Todas sus dimensiones van a tender a conservar, a acumular la energía. Y esto es una gran enseñanza para todos los dosha porque es parte de la naturaleza, de la materia, de los ciclos, y esto de también cuidar y ahorrar energías, ¿no? Eh, el tema es cuando no tenemos conocimiento de esto y, bueno, tendemos a, ya al estancamiento, ¿no? Todo tiene que ser en equilibrio, en una cierta medida, y aprender estas herramientas que nos deja la sabiduría ancestral nos ayuda muchísimo a empezar a considerar estos puntos, ¿no? Con la energía, con la mente, con las emociones y también en la dimensión física, ¿sí? Bueno, a nivel del color y el aspecto de la piel, habíamos dicho que tiene piel gruesa, que tiene una circulación pobre, entonces suelen tener frialdad en manos, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? Pero no se dan cuenta del frío, ¿no? Porque ellos tienen también estabilidad en lo circulatorio. Suele disfrutar mucho del sol y si lo toma en exceso, se va a broncear de forma homogénea. eh, Así que los CAFA tienen una buena relación con el sol. Pueden tener algunas pecas, pero nunca como Pita, que se llena de pecas. Y bueno, con esto de la frialdad en la piel, a diferencia de Bata, no sufren, o sea, no padecen esta... Nosotros si los tocamos vamos a sentir frialdad, pero ellos no se dan cuenta de la temperatura, se sienten a gusto, ¿sí? Respecto al sudor, tienen sudor moderado y suele aparecer en climas extremos, pero si no, no tienen, digamos, una gran sudoración. El pelo suele ser castaño, castaño oscuro, suele ser espeso, suele ser ondulado, de bordes ásperos y grasoso, ¿sí? Su aspecto de todas maneras es bueno, tiene brillo. eh, y bueno, suele ser muy abundante el pelo de cabra. Las uñas son fuertes, anchas, simétricas, regulares, ¿sí? Y tienden a ser gruesas y a parecer un poco pálidas, ¿no? En las uñas también vamos a ver esto de la estructura. Los ojos suelen ser grandes, claros, pueden ser o azules o de color chocolate con leche, ¿sí? Tienen una mirada tranquila pero fuerte, también fría, y los textos ayurvedas los comparan con los ojos de ciervo o también les llaman ojos de loto. Eh, Pueden tener tendencia a esto de estar, ¿sí? Restregándose los ojos y a que le piquen mucho los ojos. Respecto a la boca, tienen dientes grandes, uniformes, relucientes, raras veces necesitan mucho cuidado de sus dientes y a veces amanecen con sabor dulce o empalagoso en la boca, ¿sí? Respecto al apetito, los CAFA tienen un apetito moderado, excepto que tengan algún problema emocional. Como los CAFA son muy emocionales, cuando se les presenta algún cambio, que es algo que no les gusta, que les cuesta mucho, entonces sí pueden comer por anestesiar, digamos, la parte de, de las emociones, ¿no? Eh, entonces, bueno, pueden, así como comen un montón, estar sin comer durante largos periodos de tiempo, porque como acumulan mucha energía, entonces tienen reservas y son uno de los doshas que menos les cuesta hacer ayunos en el caso de que se convenzan de que esto les puede llegar a servir en algo, ¿sí? Respecto a la digestión y a la evacuación, suelen evacuar una vez al día. Sus deposiciones son casi siempre bien formadas y grandes, raramente duras y tienen una digestión lenta. Es decir, que una vez que han comido, puede ser que coman bastante, pero pueden estar todo el día haciendo sí, la digestión de lo que han
ingerido. Respecto al instinto sexual, bueno, suelen disfrutar del sexo, no tienen una gran fascinación, ¿sí? Por el tema del gasto energético que esto produce, pero una vez que eh, algo capta su atención, capta su deseo, ¿sí? Empieza a intensificar sus deseos sexuales, y aunque la pasión se va a despertar de forma lenta, una vez que se despierta es sostenida en el tiempo, ¿sí? Respecto a su fuerza y su resistencia física, es uno de los dosha que más resistencia tiene porque al ser estable en la dimensión física, su estructura muscular, su circulación, las articulaciones suelen tener, ¿sí? eh, mucha resistencia. Entonces, aguantan mucho el ejercicio enérgico, eh, y cualquier deporte que nosotros le propongamos, TAFA va a resistirlo bien. Por lo único que puede llegar a negarse es porque o esto salga de su rutina o porque le está haciendo gastar energía y si para CAFA esto no tiene sentido, no lo va a realizar. ¿Sí? Por eso es importante que cada vez que le presentamos una actividad, CAFA tenga el tiempo de pensarlo, reflexionarlo. Si bien piensan más lento, hablan más lento, y se toman las cosas con calma, una vez que CAFA toma una decisión, esa decisión suele ser estable, suele ser consistente y se comprometen con facilidad. Si son muy leales los CAFA, por eso en la Ayurveda se los describe como realmente es un gusto tener a un CAFA cerca, ¿no? O en alguna relación cuando está equilibrado. Respecto al sueño, a CAFA no le cuesta para nada esto de dormir, tienen un sueño muy pesado. Si nosotros eh, le decimos que se puede quedar durmiendo unas horas más, CAFA va a estar encantada o encantado de quedarse durmiendo, ¿sí? Entonces, bueno, esto del sueño también es algo que hay que tenerlo presente y hay que regularlo porque vamos viendo todas estas tendencias, ¿sí? Nosotros tenemos como que ir, lo conocemos, pero equilibrándolo para que no quede estancado, no quede fijo, ¿sí? Respecto a las cualidades vocales o a la voz, Tafa habla lento, es cauteloso, no suele dar mucha información, ¿sí? Solamente inicia conversaciones cuando es muy importante y tiene que expresar algo sí o sí o comunicar algo sí o sí, pero generalmente también ahorran energía con respecto a esto de hablar, pero cuando hablan es muy lindo escucharlos porque tienen una voz melodiosa, eh, y sonora, ¿no? Entonces es un placer escuchar a los CAFA cuando deciden hablar. Respecto a las emociones, bueno, buscan muchísimo esto de evitar los problemas, evitar las peleas, evitar los enojos, porque tienden a esto de la dulzura, de la calma, y bueno, como son muy sensibles, entonces se cuidan muchísimo de todo cualquier situación que pueda inestabilizarlos eh, emocionalmente o producir cambios bruscos, porque no están interesados en el cambio. Y bueno, cuando ocurre algo, tienden a esto de aislarse, como la actitud, vieron, del avestruz que mete la cabeza abajo de la tierra y no quiere salirse de ahí hasta que las cosas vuelvan a la normalidad. También puede aplicar esto con el tema de dormir, ¿sí? Y el aislamiento. Eh, cuando una situación les produce mucho miedo, mucha ira o mucho estrés, los dosha kapha, ¿sí? Bueno, buscan siempre recluirse de este tipo de situaciones. A nivel de la personalidad, bueno, son muy tranquilos, son reservados, son equilibrados, serios, disfrutan de estar en su casa, de la familia, eh, sea como sea la constitución de esta familia que están formando, son pacientes, son fuertes. La humildad también es una gran virtud de CAFA. Lo que pasa es que cuando estos rasgos no se conocen o se desarrollan en exceso, lo que ocurre es que pueden volverse pasivos,
tender a esto de quedarse fijos en un tema, de volverse posesivos, de volverse avariciosos. eh, y bueno, y esto tiende a algo muy monótono, ¿no? A la rutina. Entonces es importante conocer este dosha, ¿sí? Y respetarle sus tiempos, pero mantenerlo en contacto, ¿no? Con el movimiento siempre, ¿sí? Con cosas que lo mantengan interesado y en movimiento más allá de su naturaleza, de su esencia. Si nosotros lo comparamos con los elementos, nosotros, bueno, vamos a darnos cuenta esto de que la tierra y el agua, ¿no? Para para que puedan generar, ¿sí? Distintos frutos, es importante eh, que nosotros lo removamos, ¿no? Y bueno, y esto mismo pasa con CAF. Entonces, bueno, a nivel de su naturaleza, de su personalidad, ¿sí? Eh, Van a ser personas muy estables, que se toman su tiempo para generar la estructura, pero una vez que se han adaptado, por ejemplo, si nosotros tenemos este dosha de forma predominante y empezamos a realizar un emprendimiento nuevo o un trabajo nuevo, eh, bueno, vamos a quizás tomarnos un par de meses hasta que nos adaptamos, pero una vez que CAFA comprende el funcionamiento y se adapta, ¿sí? Bueno, ya va a estabilizarse, no solamente CAFA, sino que va a estabilizar todo a su alrededor, ¿sí? Porque esta es una de las virtudes de este elemento, ¿no? La madre tierra, ¿sí? El hinduismo a la misma madre tierra se la denomina con este dosha, con el dosha kapha. Entonces son excelentes madres, excelentes padres, amigos, o sea, en sus relaciones suelen ser compasivos, mm, suelen ser amorosos, dulces. Entonces, bueno, también esto va a estabilizar cualquier cosa donde está CAFA, va a tender a estabilizar, ¿no? Pero, como les decía, también es importante que se mueva, ¿no? Que tenga todos los días un poco de movimiento eh, establecer, ¿no? Esto de romper con las rutinas de forma consciente, tener, sí, algún día en la semana que se haga algo diferente o planificar algunas mm, salidas, escapadas, o si nosotros estamos cerca de la naturaleza, bueno, un día salir para un lado a pasear, otro día salir para el otro. Eh, Ir, bueno, generando estos movimientos. Si vos te identificas con este dosha, es importante que consideres dentro de tus rutinas variaciones para que la energía sea estable pero se mantenga en movimiento. Bueno, en el próximo video vamos a hablar de la psicología y de las emociones de este dosha que es súper interesante.